esenciales o cuáles son los conceptos que se manejan más en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los que se manejan más en esta materia? Bueno, los tenemos aquí, no son todos. La definición de conceptos se encuentra en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como les digo, no son todos, pero son los más utilizados, ¿no? Los utilizados con mayor frecuencia y quizá muchos de ustedes han tenido ya acceso a conocer sobre estos, ¿no? ¿De qué nos hablan? El riesgo. ¿Qué es el riesgo? ¿Qué es el riesgo? El riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipos o ambiente. Ese es el riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es una probabilidad, o sea, no necesita que se realice el riesgo, es una probabilidad. Podría darse como no podría darse. Recuerden que en materia de seguridad y salud en el trabajo tenemos la obligación de proteger, de prevención, que ya la vimos el día sábado, el deber de prevención y de la protección que tiene el empleador, es el titular, es el deudor de seguridad de sus trabajadores y como tal tiene la obligación de evitar toda probabilidad de riesgo. Entonces el riesgo es una probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos o el ambiente. ¿Por qué? Porque la generación de daños a las personas lógicamente va a determinar un perjuicio a su salud, a su vida, pero también podría darse que la generación de daños a los equipos puedan generar como consecuencia un daño también a los trabajadores, ¿no? El ambiente de trabajo y el daño en un ambiente de trabajo va a generar como consecuencia posiblemente un deterioro en la vida de los trabajadores, ¿no? Entonces, es importante que el riesgo se mida en base a probabilidad de que se pueda afectar tanto la vida de los trabajadores como los equipos y el ambiente de trabajo. Y el riesgo laboral, de acuerdo a nuestras normas vigentes, es la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. Entonces, el riesgo laboral va a ser la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. Recuerden que las evaluaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para prevenir el riesgo o daño respecto del ambiente en general se realiza de forma en general, pero en base a cada trabajador se va a tener que dar relacionada a la labor que va a desempeñar, ¿no? Si yo voy a evaluar el riesgo de determinado trabajador, tiene que evaluarse este riesgo respecto de la actividad que va a realizar específicamente, ¿no? Entonces, si esta función que realizará el trabajador va a exponer a un determinado factor de riesgo o el proceso que realiza tiene determinados factores de riesgo, esto es lo que tiene que evaluar el empleador al momento de prever los riesgos y al momento de implementar este sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Otro concepto esencial que también tenemos y lo encontramos en el Decreto Supremo 024-2016 EM, que es de Energía y Minas, es el permiso escrito para trabajos de alto riesgo, PETAR, que seguro si ustedes están relacionadas a actividades de riesgo, realizan actividades de riesgo, van a tener familiaridad con este término. Es un documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de área donde se realiza el trabajo, mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. Como acabo de leer, esto se firma cada turno. Entonces, es importante que este permiso escrito para trabajo de riesgo se suscriba en cada turno y se va a dar estos permisos escritos para trabajo de riesgo luego de que se haga una evaluación del ambiente en el cual se van a realizar las funciones, autorizando a los trabajadores para que inicien su labor, ¿no? Es muy importante. En caso de que el trabajador tuviera un accidente de trabajo, lo que se va a evaluar es si existió este PETAR, ¿no? Si este se realizó de forma oportuna, si este se realizó de forma adecuada, ¿no? Y si en caso se realizó, se otorgó este PETAR de forma adecuada, ¿por qué finalmente se produjo este accidente de trabajo, ¿no? Porque en las actividades de alto riesgo es necesario que se haga una evaluación del lugar en el cual se va a realizar la función para determinar si es que no hay un riesgo adicional al que estuviera expuesto el trabajador. Y acá este decreto supremo nos habla relacionado al riesgo
como una probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Es la probabilidad de que se materialice, ¿no? Puede ser que se dé o puede ser que no. Pero siendo que existe una mínima posibilidad de que se genere un daño, ya estamos hablando de riesgo, ¿no? Riesgo residual. Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las medidas de seguridad. Ese riesgo que recuerden que hablamos de que no se podía eliminar en algunos casos al 100%, pero que se iba a tomar todas las medidas necesarias para reducir el riesgo al mayor grado que se pueda, al mayor porcentaje que se pueda, y a lo que queda, esto que no pudimos eliminar pese a que tomamos todas las medidas necesarias y existentes para eliminarlo, va a ser el riesgo residual. Trabajo de alto riesgo. Es una tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular de la actividad minera. Recuerden que este decreto supremo ha sido dado específicamente para las actividades mineras, es EM, de Energía y Minas. Entonces, establecida por el titular de actividad minera y por la autoridad minera. Entonces, hay determinadas actividades que además de ser riesgosas, son de alto riesgo, ¿no? Y es cuando la realización de esta tarea implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador, ¿no? Son actividades que en materia de minería van a ser calificadas como alto riesgo, ya sea por el titular de la actividad minera que advierte que una actividad puede exponer al trabajador a este alto riesgo, o la autoridad minera la califique como tal. Zonas de alto riesgo son áreas o ambientes de trabajo cuyas condiciones implican un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. Estas tienen que estar debidamente identificadas, advertidas como tal por el empleador y también contar con las señalizaciones correspondientes y con las medidas correspondientes para que el daño que ya genera esta zona no se incremente, ¿no? Por la falta de previsión de las medidas de seguridad que correspondan. Accidente de trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. O sea, son diferentes las consecuencias que puede tener un accidente de trabajo en la vida, en la salud del trabajador. No puede generarse una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte, ¿no? En el caso de que el accidente sea mortal. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. Pero siempre cuando hablamos que esto se realiza fuera del lugar de trabajo o fuera de las horas de trabajo, tiene que ser en base a una orden que fue dada por el empleador, ¿no? Me encuentro fuera del lugar de trabajo realizando funciones, pero como consecuencia de una orden del empleador. Así sea dentro del horario de trabajo o fuera del horario de trabajo, si estamos bajo las órdenes del empleador y ocurre un accidente, va a ser accidente de trabajo. Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales, estamos hablando de accidentes porque podría haber accidente de trabajo y no existir lesiones, ¿no? Puede darse el caso también. Pero en los casos de accidente de trabajo con lesiones personales, pueden ser accidente leve, suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, y todo esto siempre luego de que se dé la evaluación médica, resultado de la evaluación médica que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Entonces, si se produce un accidente de trabajo, el médico evalúa al trabajador que se accidentó y le da un descanso breve con retorno máximo al día siguiente. O sea, si el descanso solo genera un día de descanso, retorno al día siguiente, entonces estamos frente a un accidente leve. Accidente incapacitante. Suceso cuya lesión, resultado de evaluación médica, siempre para determinar qué tipo de accidente, en qué tipo de accidente estamos, como podemos apreciar, se va a necesitar del concurso de los profesionales médicos, ¿no? Entonces, en el caso de accidente incapacitante, suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada del trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente.
según el grado de incapacidad, los accidentes de trabajo pueden ser. Ahora estamos hablando ya dentro del accidente incapacitante, aquel que nos dio más de un día de descanso, qué tipos de accidentes tenemos como definición en base al grado de incapacidad que se va a generar en el trabajador. Estos accidentes incapacitantes pueden ser total temporal, cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo, se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. Ese es el total temporal. Es temporal porque se va a dar una recuperación después de que el trabajador cumpla un determinado tratamiento. Parcial, permanente. Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo, ¿no? Ocurre un accidente en el cual se pierde un órgano o miembro del cuerpo del trabajador, esto va a ser permanente. Si bien quizá no llegue a incapacitarlo totalmente, porque es la pérdida de un órgano o miembro, pero sí esta pérdida es permanente. Entonces ya la incapacidad que se le va a dar, si bien es parcial, porque existen otros miembros u órganos que funcionan adecuadamente, pero va a tener una incapacidad permanente, porque no va a poder recuperarse de esa incapacidad. El otro tipo es la total permanente, cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. Quiere decir que si es menor a la pérdida del dedo meñique, si es de una falange, estamos hablando de parcial, ¿no? En este caso, cuando la pérdida de un miembro del trabajador es a partir del dedo meñique, estamos hablando de un accidente total permanente. Accidente mortal. Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. Tenemos las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo que han sido dadas por el decreto supremo 00398 SA. El seguro complementario de trabajo de riesgo se encuentra regulado en la ley 26790, pero cuenta con normas reglamentarias como es este decreto supremo 00398 SA. Y en esas normas técnicas complementarias del seguro, técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo, también se regula que es un accidente de trabajo. Vamos a revisar, porque estamos revisando estos conceptos esenciales en las normas que se relacionan con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué nos dice este decreto supremo 00398 SA? Que se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión de trabajo por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona del trabajador o debido al esfuerzo del mismo. Eso sería entonces para esta norma relacionada al seguro complementario de trabajo de riesgo, lo que es un accidente de trabajo. Es considerado como accidente de trabajo el causado en el centro de trabajo o con ocasión de este, el causado durante la ejecución de órdenes o bajo autoridad del empleador, aún fuera del centro y de las horas de trabajo, que es muy similar a lo que teníamos en las definiciones anteriores, antes, durante o después de la jornada laboral, si el trabajador se hallara en cualquier centro de trabajo, aunque no se trate de un centro de trabajo de riesgo. Entonces también, ¿no? Porque está dentro del centro de trabajo, pese a que el trabajador no desarrolle actividad de riesgo. El que sobrevenga por acción del empleador o tercera persona durante el trabajo. Conceptos esenciales, seguimos con esto. No es considerado accidente de trabajo, nos dice la norma, y en este punto hay que tener bastante cuidado, porque, o estar atentos, cuidado si no estar atentos, porque en las normas que regulan la actividad minera, en las normas sobre seguridad y salud en el trabajo en materia de minería, hay unas definiciones que podemos encontrar un poco diferentes, ¿no? Pero estas definiciones van a ser aplicadas a esta actividad que es la minera, ¿no? Si bien recuerdan que hablamos la sesión pasada de que por primera vez en el Perú, en el año 2011, con la promulgación de la
Ley 29748, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, por primera vez en el Perú existía una norma de rango legal, una ley que regulaba la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De forma general. Era una norma que, la norma actual, se aplica a todas las actividades laborales, sin importar si estas actividades son de riesgo o no. Anteriormente, a la entrada en vigencia de esta norma, lo que teníamos éramos normas de rango inferior al legal, eran decretos supremos que se habían promulgado en atención a las diferentes materias de alto riesgo que existían en nuestro país, ¿no? Entonces existían normas sectoriales que regulaban la seguridad y salud en el trabajo, pero estas no eran de alcance general, ¿no? Lo importante y este hito que genera la ley 29748 es de resaltar, porque en el Perú, como nuevamente lo repito, por primera vez tenemos una norma de alcance general que no se aplique solo a una actividad de riesgo, sino que se aplique a todas las actividades de riesgo, y ya podemos tener la regulación necesaria para que los empleadores de las diversas actividades económicas puedan aplicar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de forma adecuada, oportuna, ¿no? Y que sirva de referencia para mejorar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo cada día, ¿no? Entonces, si bien la 29748 es de alcance general, existen también normas sectoriales que se van a seguir aplicando, ¿no? La 29748 es una norma de alcance general, pero debido a las, digamos, especificaciones que tienen algunas actividades, ¿no? Los riesgos propios que tienen determinadas actividades, como la minería, van a tener normas específicas, ¿no? Normas específicas que van a, digamos, incrementar la protección o delimitar de mejor forma la regulación que tiene la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Porque es necesario. Es necesario que en estas actividades se dé una regulación adicional, ¿no? Una regulación más especial orientada a una mejor protección en el caso de estas actividades que son de mayor riesgo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora de forma general que nos dicen que no es accidente de trabajo, y luego cómo lo regula en materia de minería el reglamento que ya les mencioné hace un momento y que vamos a ver en unos instantes. Entonces, ¿qué nos dice? Que no es considerado accidente de trabajo el trayecto de ida y de retorno al trabajo. Entonces, el trayecto que hace una persona para llegar a su centro de labores no es considerada, ni de retorno es considerado accidente de trabajo. El provocado intencionalmente, ¿no? El trabajador ocasiona un accidente de trabajo, ese no va a ser considerado como tal, ¿no? Por incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica del empleador, ¿no? Imaginemos que el empleador dio una orden para que se realice una actividad de determinada manera, un procedimiento de forma segura, y el trabajador le incumple. Si eso se logra probar, entonces no estaremos frente a un accidente de trabajo. En ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales, no están realizando labores, entonces eso se consideraría como que es un accidente común y no un accidente de trabajo. Durante permisos, licencias, vacaciones. Uso de sustancias alcohólicas o drogas. Guerra, conmoción civil o terrorismo. Convulsión de la naturaleza, fusión nuclear. Todo accidente que no sea calificado como accidente de trabajo será tratado como accidente sujeto al régimen general de la seguridad social o accidente común, ¿no? En este caso, el trabajador, cuando no es accidente de trabajo, en los casos que el trabajador no realiza de alto riesgo, va a ser tratado por el régimen general del Seguro Social, ¿no? Respecto al accidente de trabajo, el Decreto Supremo 024/2016-EM, que es lo que les adelanté, esta norma que se aplica a la actividad minera, en el artículo 166-166 establece que todo accidente, para ser tipificado como accidente de trabajo, deberá cumplir las siguientes condiciones. Y ahí vamos a hablar de definiciones de cuándo ocurren en determinados lugares, ¿no? Cuando ocurren dentro de las instalaciones o áreas de trabajo, el que sobrevenga al trabajador en las horas de trabajo en la ejecución de una tarea, el que sobrevenga durante las interrupciones de labores por cortes de energía,
horas de refrigerio, capacitación, con excepción de huelgas y paros. El que sobrevenga en las carreteras del titular de actividad minera construidas para realizar trabajos propios de las operaciones mineras. El que sobrevenga en la realización de trabajos de construcción civil, mantenimiento y reparación de maquinaria minera, equipo liviano y pesado u otros cuyas ejecuciones tienen fines mineros. El que sobrevenga en la realización de estudios, prácticas preprofesionales, prácticas profesionales, supervisión, capacitación u otros cuyas ejecuciones tienen fines mineros. Y por otro lado tenemos cuando ocurran fuera de las instalaciones o áreas de trabajo. El anterior era cuando ocurría dentro de las instalaciones o áreas de trabajo y veíamos también cuáles son áreas de trabajo para la actividad minera en la diapositiva anterior. Aquí vamos a ver cuando ocurran fuera de las instalaciones o áreas de trabajo. El que sobrevenga mientras el trabajador se encuentra realizando alguna actividad con fines mineros y conexos y que esté en acción del cumplimiento de la orden del titular de actividad minera. El que sobrevenga en las vías de acceso a la unidad minera y en carreteras públicas cuando el trabajador esté en acción del cumplimiento de la orden del titular de la actividad minera. El que sobrevenga en las vías de acceso a la unidad minera y en carreteras públicas cuando el trabajador se desplaza en medios de transporte brindado por el titular de actividad minera de forma directa o a través de terceros. Esto es muy importante porque estamos hablando aquí del desplazamiento del trabajador, ¿no? Al acceso a la unidad minera en las carreteras. O sea, si se está transportando de vehículos de la unidad minera, también se va a entender que es un accidente de trabajo. Eso es todo para en materia de minería. Con esto terminaríamos lo que son las definiciones sobre accidente de trabajo y vamos a seguir con los otros conceptos más utilizados o más de uso más común en materia de seguridad y salud en el trabajo. Enfermedad profesional. ¿Qué es una enfermedad profesional? Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Lugar de trabajo. Es todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su actividad, su trabajo o a donde tienen que acudir para desarrollarlo. Ese es el lugar de trabajo. Mapa de riesgos. Puede ser en el empleador u organización. Es un plano de las condiciones de trabajo que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en las organizaciones del empleador y los servicios que presta. A nivel nacional, el compendio de información organizada y sistematizada geográficamente a nivel nacional, subregional, sobre las amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgo para la operación segura de una empresa u organización. Tiempo de trabajo, horario de trabajo. Es el periodo dentro del cual el trabajador realiza la labor para la cual ha sido contratado, cuyos límites son la hora de ingreso y la de salida. En este lapso de tiempo se ubica la jornada de trabajo diaria, legal o contractual. Por lo tanto, el trabajo realizado fuera del horario se considera como horas extras. El Decreto Supremo 007-2002-TR, norma que regula la jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo, señala que es el empleador quien fija el horario de trabajo en las empresas y también quien puede modificarlo sin que implique la variación de la jornada establecida, pero sin que este cambio exceda 1 hora. Se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador. Recuerden que en el contrato de trabajo se remunera al trabajador por la puesta a disposición de su fuerza de trabajo a favor del empleador. O sea, si el trabajador va a prestar servicios a su centro de trabajo y el empleador decide no otorgarle funciones que realizar, tareas que cumplir, eso no implica que el trabajador haya estado a disposición del empleador. Si el empleador decide no darle tareas que realizar, igualmente lo va a tener que remunerar por ese día.
porque en el contrato de trabajo se retribuye por la mera puesta a disposición de la fuerza de trabajo. Quiere decir que llegue el trabajador al centro de trabajo, se siente y no le otorguen tareas, eso ya le da derecho al pago de la contraprestación, de la remuneración. ¿Por qué? Porque él estuvo ahí dispuesto a que el empleador le otorgue tareas que realizar. Entonces, en el contrato de trabajo, a diferencia de la locación de servicios que se retribuye a través de recibos por honorario, a diferencia de esta locación de servicios en la cual se va a pagar por la tarea realizada, o sea, yo te contrato para que hagas un informe, yo te contrato para que hagas una auditoría y te voy a pagar una vez que culminas esa auditoría, ¿no? Ahí es diferente, ahí estamos hablando de un servicio independiente. En cambio, en el caso del contrato de trabajo, estamos hablando de una relación dependiente en la cual se va a retribuir por la sola puesta a disposición de la fuerza de trabajo del colaborador, del trabajador a favor del empleador. Si el empleador decide no darle tareas que realizar, igual va a tener que remunerar al trabajador por esta fuerza a disposición de su fuerza laboral. La jornada de trabajo, vamos nuevamente con este concepto, se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador, en tanto no puede disponer de su actividad en beneficio propio. Es por eso que se va a remunerar. Yo estoy a disposición del empleador. Las 8 horas, el empleador no me dio tareas que hacer, pero eso no significa que yo puedo retirarme del centro de labores o hacer otra cosa. Yo tengo que estar las 8 horas, que es mi jornada, o menos, dependiendo de la jornada que tengamos en el centro de trabajo, a disposición de mi empleador. De acuerdo con el artículo 25 de la Constitución, y recuerden que la regulación de la jornada y otros derechos laborales tiene tratamiento constitucional, tiene reconocimiento constitucional, como es la jornada de trabajo, ¿no? El límite máximo de las 48 horas semanales o 48 horas diarias es un límite constitucionalmente establecido, es un derecho constitucional, al igual que otros derechos que han sido reconocidos a los trabajadores por la Constitución, ¿no? El artículo 25 de la Constitución establece que la jornada ordinaria de trabajo será de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. En el caso de las jornadas atípicas, estas jornadas que no son las que comúnmente realizamos, y se entiende que se da en algunas actividades que por la complejidad de las mismas necesitan que se den jornadas atípicas, ¿no? Es por la lejanía de los centros de trabajo o por la propia actividad que no puede estar sujeta a paralizaciones, es que se van a poder aplicar estas jornadas atípicas. En el caso de las jornadas atípicas, el promedio de las jornadas laboradas no puede exceder el máximo legal. Hay un ejercicio, hay una ecuación que se tiene que aplicar para saber si esa jornada típica cumple con el máximo legalmente establecido. Eso está en la ley de jornada. Existen categorías de trabajadores con una jornada máxima menor. ¿Quiénes son estos trabajadores con una jornada máxima menor? Los adolescentes que trabajan, el trabajo relacionado con la salud, entre otros, ¿no? Que por la propia actividad que realizan o por el tipo de trabajadores que son sujetos de protección especial, como son los adolescentes, va a tener un tratamiento diferente, se les va a aplicar una jornada menor. La jornada de trabajo normal de una empresa puede ser igual o menor a la señalada en la norma. Nunca podrá ser mayor. ¿Podemos tener jornadas menores a las 48 horas semanales? Sí. Lo que no podemos es tener jornadas mayores, porque incluso las atípicas van a tener que cumplir con este promedio que se les da. Se aplica esta ecuación y no pueden superar la jornada máxima que está establecida constitucionalmente y legalmente, ¿no? Nunca podrá ser mayor. En la actualidad, la jornada es la misma para el varón o la mujer, según el artículo 1 del Decreto Supremo 07/2002-R, lo cual significa que antes la mujer realizaba una labor en menos horas, ¿no? Su jornada era diferente. Pero hoy en día es la misma, ¿no? No hay diferencia. Pero sí lo que se tiene que tener en cuenta que la jornada puede ser menor a las 48 horas, pero ¿qué pasa si un empleador establece una jornada de 40 horas a la semana? ¿El empleador puede ampliar esta jornada? Sí, la puede ampliar, pero al ampliarla tiene que ampliar también la remuneración, porque yo actualmente pago la remuneración, supongamos que el trabajador gana 3.000 soles, yo pago 3.000 soles por 40 horas semanales de labor. Si yo quiero aumentar a 48 lo puedo hacer, pero voy a tener que aumentar proporcionalmente la remuneración que se paga. Porque si no se aumenta, habría indirectamente una reducción de remuneración, porque ahora
pretendería el empleador pagar 3.000 soles por 48 horas semanales, lo cual constituiría una reducción de la remuneración.